buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es jueves 23 de diciembre del 2021. Las relaciones entre el movimiento indígena Pachakutik y su organización, la CONAIE, se tensaron esta semana. Leonidas Diza, entre otras cosas, reclama coincidencias con el gobierno a la hora de votar en la asamblea. En breve estará Edgar Quesada, asambleísta de Pachakutik por Sucumbíos. Lenín, hola, buen día, ¿cómo te va? Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. También una revisión a la situación por la variante Omicron del coronavirus. ¿Por qué se sostiene que su transmisión ya es comunitaria en el país? Síntomas y medidas. Más adelante el dolor. El doctor Carlos Farhat, epidemiólogo, director de la Mesa de Salud del municipio de Guayaquil. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. No hay un punto de encuentro entre el presidente de la República y el presidente de la CONAIE. Todo lo contrario, parecería que lo que se viene es una medición de fuerzas. Mi mano está extendida para el diálogo, para la búsqueda de acuerdos, para la búsqueda de soluciones. Leonidas Diza, si uno le dice, ok, estamos de acuerdo en el punto A, pide el punto B. Uno dice, estoy de acuerdo en el punto B, quiere el C. Uno le dice sí al C, quiere el D. Esto es infinito y lo vamos a enfrentar con todo el poder del Estado para que quienes quieren anarquizar este país, interrumpir servicios públicos, terminen con sus huesos en la cárcel. Mientras el presidente de la República me está, en este caso, deseando que vaya a la cárcel, yo le deseo que tenga salud. Mientras el presidente de la República está deseando, cuando habla de huesos, seguramente es la muerte, yo le deseo vida. Lo que tiene que saber aquí el presidente de la República es, vamos a luchar contra toda forma de privatización, contra toda imposición del Fondo Monetario Internacional, y que está presidente de la República diciendo que va a poner la fuerza pública e incluso, vea, con todo lo que signifique, nosotros vamos a seguir luchando. ¿Y qué es lo que plantea el presidente de la CONAIE? Primero, sancionar a los asambleístas de Pachakutik, que es el brazo político de la CONAIE, pero solo 5 de los 25 asambleístas de Pachakutik llegaron a Otavalo, a esa convocatoria que hizo ISA para sancionar a los asambleístas. Y no solo eso, le enviaron una carta, y uno de los que firma es Edgar Quesada, asambleísta de Pachakutik por Sucumbíos, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Estefi, un saludo cordial y fraterno a lo propio del pueblo ecuatoriano y aprovechar la oportunidad para desearles una feliz Navidad a todos y a todas en unión familiar y con aquella confraternidad en cada uno de nuestros hogares. Lo mismo para usted y buenos días. Los asambleístas de Pachakutik, encabezados por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y el coordinador de Pachakutik también, Marlon Santi, le enviaron una carta a Leonidas Diza, el presidente de la CONAIE, donde le dicen que se está arrojando funciones que no tiene, porque que quiere sancionar aplicando justicia indígena sin tener competencia ni jurisdicción. Isa lo que les dice es que va a hacer 2 llamados más a los asambleístas y si no, que se busquen otra organización política. Aquí ya estamos hablando de que hay una ruptura de frente, Pachakutik-ISA o es Pachakutik-CONAIE. Aclarar, mi estimada Estefi, y al pueblo ecuatoriano. No existe división entre Pachakutik y CONAIE. Lo que existe es diferencias de criterios. Compañero Isa, pues debe entender y comprender 95 artículos que nos rige a quienes somos parte del movimiento Pachakutik. La CONAIE es Pachakutik, Pachakutik es la CONAIE, y de la misma manera los adherentes, así como todas las autoridades que somos parte del movimiento Pachakutik, de la misma manera 8 disposiciones generales, en donde existen sanciones, suspensiones hasta la expulsión, tanto de adherentes como de autoridades del movimiento Pachakutik. Es por aquello que nosotros hemos decidido no acudir al llamado del compañero Leonidas Diza a Imbabura. Le hemos manifestado que nosotros al menos, Edgar Quesada se debe a la provincia de Sucumbíos. En Sucumbíos existe una organización parte de la CONAIE, que es la FONAQUICE,
en donde primero Edgar Quesada debe ser evaluado y paralelamente a ser evaluado también debe existir aquellas sugerencias o recomendaciones por encima de cualquier situación. Hasta ahí entendible que haya diferencia de criterios entre, ustedes dicen, aquí no se puede aplicar la justicia indígena, usted no es juez para determinar si es que se aplica o no, más bien sancionar y las diferencias que puede haber ahí. Pero esto va mucho más allá de eso. El presidente de la CONAIE les está acusando a ustedes, asambleístas de Pachacutic, de romper la unidad orgánica, dice él, entre la lucha y el quehacer político en la asamblea. Les está pidiendo que estén todos alineados y por eso les dice, si no, sanciones con justicia indígena por cómo votaron, por ejemplo, y él cita la destitución del defensor del pueblo en el caso Carrión, en el caso de Pandora Papers, en la reforma tributaria y además a dos asambleístas, a Pazmiño y a Ruiz, les dice que respondan por las votaciones donde coinciden con el gobierno. Entonces, a un apoyo al gobierno que la CONAIE no está viendo con buenos ojos. Primero, estamos en un país democrático y nosotros al menos hemos dicho, somos respetuosos de los resultados. Dos, primero nosotros debemos evaluar internamente qué está sucediendo con tanto dirigentes de la CONAIE como con nosotros los asambleístas. Si estamos cometiendo algún error, pues tocará rectificarlo. Pero tenemos que evaluar nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que sucedió. Porque nosotros no solamente vamos a aceptar lo que se está diciendo, sino que también veamos qué pasó anteriormente frente a un presidente de la CONAIE que apoyó a Arauz, candidato a la presidencia de la República. Tenemos que evaluar qué sucedió. En mi provincia, en Sucumbíos, fue el presidente de la CONAIE alzar la mano en una conferencia decir que apoyaba al presidente Arauz. Tenemos que evaluar aquello, qué sucedió en aquel momento. Es decir, ¿creen que todavía manera, responde a intereses o a un ala correísta como en su momento fue? Bueno, nosotros lo que miramos y observamos, pues, un presidente de la CONAIE alzando la mano del candidato Arauz en Sucumbíos, en donde restaron votos en el tema de la asamblea. Hubieran ingresado dos asambleístas de Sucumbíos con Edgar Quesada por cerca de 300 votos. No ingresó la segunda asambleísta que le acompañaba a Edgar Quesada. Si no hubieran hecho aquellos grandes dirigentes de la CONAIE en aquel momento, no hubiera sucedido aquello. También hemos manifestado, evaluemos qué ha sucedido en la campaña electoral. Por 20.000 votos no tenemos un presidenciables, como era Yacu Pérez. ¿Qué sucedió en aquel momento? ¿Por qué no apoyaron de lleno aquella candidatura que hoy estuviéramos en otro escenario? Entonces tenemos que evaluar aquellas fortalezas y aquellas debilidades e ir corrigiendo, e ir fortaleciendo. Bueno, de hecho, por ejemplo, ustedes como Pachacutic lograron ser la segunda fuerza política más representativa en la asamblea después del correísmo, tuvieron la presidencia de la asamblea, la tienen. ¿Creen que esa votación respondió a la fuerza y a la unión Pachacutic-CONAIE o a que el candidato que tenían, Yacu Pérez, logró sumar el voto de centro, de izquierda, no necesariamente del movimiento indígena? No podemos olvidar la historia, mi Steffi. El levantamiento de octubre, la resistencia, los 25 años de creación del movimiento, el recorrido de Yacu en el país, las visitas a provincias, 3, 4, 5 veces de Yacu que visitó cada una de las provincias del país, el trabajo de cada uno de nosotros en nuestros territorios, de nuestras organizaciones, de las bases de las nacionalidades, así como también de los sectores sociales, de los sectores populares. Toda esa inclusión, todos estos sectores permitió que nosotros seamos la segunda fuerza política a nivel nacional en el resultado electoral. Pero todo tenemos que evaluar porque si es que se hubieran hecho las cosas de otra manera o se hubiera corregido a tiempo, nosotros hoy no estaríamos en este dilema frente a un gobierno como es el señor presidente Guillermo Lasso. Si no, pues nosotros estuviéramos inclusive con presidenciable propio nuestro del movimiento Pachacutic. Pero sucedieron las cosas y eso es lo que nos falta, sentarnos a evaluar con nuestro Comité Ejecutivo Nacional, sentarnos a evaluar con la CONAIE, sentarnos a evaluar de acuerdo a nuestro código orgánico y tomar algunas decisiones internas, porque se está cometiendo errores tanto de un lado como de otro. Ahora, le están aclarando que al presidente que el movimiento indígena en Ecuador tiene dos grandes organizaciones, la CONAIE, que es el movimiento social, y la Confederación de Organizaciones Indígenas Subsidiarias, y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, el MUP, que es su brazo electoral. Ambas organizaciones, le dicen en esa carta, están presididas y distribuidas en diferentes
estructuras. Por ende, lo que le están diciendo es, ustedes como asambleístas no tienen por qué regirse bajo la estructura de la CONAIE. Pero más allá de eso, han caminado siempre juntos. ¿Este sería un nuevo momento para Pachakutik? No, yo más bien creo que esto se fortalece más. Yo creo que se fortalece más, hay que corregir algunos errores, hay que corregir algunas situaciones. Hemos dicho que no asistimos a esta invitación porque se está hablando de justicia indígena. Y yo soy respetuoso, Imbabura, nuestros hermanos, nuestros amigos, pero no podemos nosotros someternos a un capricho personal. Nosotros hemos dicho, responderemos a nuestro electorado. Y por eso para el día 6 o 8 de enero tenemos una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional, de donde es parte también el compañero Leonidas Issa, es parte la Confenea y la Ecuarrunar y el resto de organizaciones. Para que hablen de un fortalecimiento en este momento, lo que no me queda claro entonces es que si creen que quien está presidiendo la CONAIE está respondiendo a un capricho, a esas posiciones que no tiene ni competencia para sancionarlos, amenazar y lo que fuera, y le envían la carta que le envían, entonces para que hablen de un fortalecimiento es porque están pensando en una CONAIE no presidida por quien ahora acusan de que estuvo apoyando al correísmo y que eso les ha afectado a ustedes. Hay que corregir algunos significa errores. ¿qué? ¿Sin Leonidas Issa en la presidencia? Bueno, porque para eso también tienen división. Acuérdese usted que tuvieron los asambleístas rebeldes que dijeron nosotros seguimos prácticamente con la CONAIE, y ahí también hubo otra división al interior. No, y es más, solamente son uno o dos, yo sé decir uno o dos que llevan más sangre. Eran siete, pero con los días fueron bajando. Pero fueron dos de los que supuestamente estaban dentro de este grupo. Los dos que fueron es en donde yo sé decir tienen más sangre o llevan más en el corazón de otros partidos o movimientos políticos que el Pachakutik como tal. Porque ellos inclusive algunos se sientan cerca mío y en el momento de conversar con otras bancadas, conversan con determinado sector y se vuelven radicales. Hemos dicho en la política no es cuestión de ser radicales, es cuestión de ser orgánicos y es cuestión de ser tolerantes y conversar. No es cuestión tampoco de decir es que al Edgar Quesada, porque votó en contra de los Pandoras, tenemos que sancionarlo. Nosotros hemos dicho, ahora, hablemos de eso, asambleísta. Aquí es cuestión de pruebas para sancionarlos. Hablemos de esa parte, sobre lo que les están acusando, cómo están votando en la asamblea. La votación de Pachakutik es importante para el gobierno. El tema es cuando logran acuerdos, que podría ocurrir con Pachakutik, acuerdos incluso para mostrarse en desacuerdo, ¿qué factura le van a pagar, o más bien le van a pasar después al gobierno, como busca todo movimiento político? Y pregunto directamente porque la factura puede ser acuerdos, negociaciones transparentes y legítimas, o las que cobran puestos, contratos por debajo de la mesa. Su agenda política incluye, por ejemplo, pedidos de amnistías, y en esa carta a Issa le dejaron saber todos los que están en trámite entre amnistías e indultos. Ese es un mensaje que están dando, diciendo, oiga, aquí estamos consiguiendo amnistías para nuestros compañeros, esto es algo de lo que buscamos, ¿y qué más? Más de 200 compañeros que tenemos previstos que sean beneficiados con la amnistía y que consta dentro de los trámites de la Comisión de Garantías Constitucionales de la que pertenezco, y que vamos a darle la viabilidad de manera urgente, al menos pues estamos conscientes que vamos a conseguir la votación en el Pleno de la Asamblea con la finalidad de que los compañeros se beneficien de la amnistía en el Pleno de la Asamblea. Pues nosotros al menos hemos dicho, lo que esté bien, venga de donde venga, nosotros apoyaremos. Lo que esté mal, nosotros no apoyaremos. Y lo hemos demostrado. Cuando pasó la ley en donde se hacía referencia que iba en contra de los trabajadores, pues no se le aprobó. Inclusive en el CAL se le devolvió al gobierno y el gobierno empezó pues a mandar de otra manera las propuestas como tal. Entonces, somos coherentes conforme entonces vamos, el tema de amnistías se van dando las es cosas. una prioridad para Pachakutik, y eso es una realidad. También dijeron que se han presentado o ingresado 123 proyectos de ley, que 92 han sido calificados por el CAL, pero que de esos 63 son proyectos de una agenda de ustedes, es decir, de la agenda parlamentaria Minga por el Ecuador. 58 de esos ya se están tramitando. ¿Esas propuestas están teniendo eco en la Asamblea, en lo básico o en lo que realmente están buscando? ¿Cuáles no alcanzan aún y siguen insistiendo, por ejemplo?
No, más bien existe el apoyo como tal. Están en este momento en las respectivas comisiones, otras han pasado en primer debate. Por ejemplo, estamos en la reforma a la ley amazónica, en donde al menos la Amazonía, en donde se está recogiendo todas las sugerencias, las recomendaciones, lo cual ya se ha incorporado dentro de las justas aspiraciones de todos los y las amazónicas, y eso nos está permitiendo a nosotros dar viabilidad a las justas aspiraciones del pueblo ecuatoriano. De la misma manera, en relación a la reforma a la ley de minería, en relación a las reformas a otras leyes, en relación a la reforma a la ley de apoyo humanitario y otras que nos está permitiendo de una u otra manera llenar las expectativas del pueblo ecuatoriano. Y esa es la posición de Pachacutic en la asamblea hoy. Edgar Quesada, asambleísta por Sucumbíos, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, mi estimada Steffi, gracias, pueblo ecuatoriano.